Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. De camino a entregar medicamentos esa mañana, Uzui notó un ruido respiratorio extra en la habitación de Tanjiro. Al abrir la puerta de papel, encontró a su hija mayor, tumbada sobre la manta del paciente, profundamente dormida. Tanjiro llevaba más de una semana en coma, resfriado, y a los niños de la familia no se les permitía quedarse. Quizás demasiado preocupada, su hija se había escabullido, evitando a los adultos, para quedarse con Tanjiro. Sin embargo, no estaba tan alerta como Uzui de niña, y no se fue antes del amanecer. Al fin y al cabo, si la atrapaban, no habría castigo, solo unas reprimendas. Se oyó el movimiento de Makio a 2 pasillos de distancia, y Uzui recogió el pequeño cuerpo de la colcha. Aún había tiempo suficiente para que el antiguo pilar del sonido enviara al niño de vuelta a la habitación. Al volverse, el alero azul grisáceo de la mansión se desvaneció rápidamente ante sus ojos, y el viento le azotó el pelo, pero no le trajo el nítido sonido del piroxeno. Tras varios años de retiro, Uzui es un hombre que mira hacia adelante y solo piensa en el pasado cuando corre. En aquel entonces, aún existía el cuerpo de cazadores de demonios, y Uzui le ordenó a Tanjiro en la calle, frente a la casa de las mariposas: sígueme. Esta es la orden más común del pilar del sonido, y normalmente solo otros la siguen. Entonces la situación se invirtió, y Uzui se quedó atrás de todos durante la noche. Cumplió conscientemente su promesa y se retiró a un lado del camino, pensando que, aunque había arrepentimientos, no estaría mal componer una nueva canción. Hace un año, Tanjiro se debilitó repentinamente. Como si el destino lo hubiera determinado, pondría fin a la música de Uzui. Uzui estaba preparado para el hecho de que un espadachín con un tatuaje no viviría más allá de los 25 años. El cuerpo de Tanjiro había mostrado signos de ello en los últimos años, pero la visión de sus ojos brillantes le infundía una falsa sensación de seguridad. El resfriado era solo una enfermedad leve. Kanao había venido a verlo, así que no había de qué preocuparse. Sin embargo, Uzui se entristeció al pensar en cómo el cuerpo, normalmente resistente, de Tanjiro se había vuelto tan frágil, tan fácilmente vencido por la enfermedad. Tras el derretimiento de la nieve este año, a Tanjiro le había vuelto a crecer el pelo. Hiyuu se sorprendió, y cuando vino de visita, se quedó mirando a Tanjiro un buen rato, sin palabras. Su antigua costumbre de hablar mal había regresado. Solo después de despedirse, explicó a regañadientes: es igual que antes. Nezuko, en comparación, estaba mucho más tranquila. A diferencia de su esposo, quien había entrado a toda prisa en la casa del anfitrión sin tener en cuenta la etiqueta, ella caminaba con paso firme por el largo pasillo de la residencia Uzui, acompañada por Inazuru. Al doblar la esquina, el patio apareció a la vista. Había llegado la primavera, el sol calentaba y la hierba y los árboles florecían. Tanjiro, con su aori con estampado de Ichimatsu, estaba sentado bajo un árbol, charlando y riendo con Zenitsu. Sus pendientes de sol se mecían suavemente con la brisa. Quizás debido al alivio de su carga, más tarde creció, pero su rostro se adelgazó debido a su enfermedad. Nezuko Kamado se detuvo un momento antes de regresar con su familia. Uzui supo, sin necesidad de preguntar, que veía en ella un reflejo de su añoranza por su hermano. Tanjiro le había hablado antes de su padre, y ahora era tal como lo había descrito, como una planta silenciosa. A veces, incluso Uzui apenas podía detectar su presencia. Por la noche, entre las literas, Uzui aprovechaba cualquier oportunidad para besarlo, y Tanjiro sonreía, retorciéndose como si tuviera cosquillas, y decía: señor Uzui, no me voy a ningún lado. Uzui estaba en sus brazos, terco como un niño. Tenemos una cita. La propuesta de matrimonio a Tanjiro ocurrió después de derrotar a Muzan. Ubuyashiki Teriyaki dijo: que todos vivan una vida sin remordimientos. La voz, ligera y etérea, como la de su padre, conmovió suavemente el corazón de Uzui. Tras la muerte de Muzan Kibutsuji, el joven adoptó un peinado masculino y, junto con sus hermanas, asumió la tarea de disolver el cuerpo de cazadores de demonios. El mundo ya no los necesitaba, pero quienes sobrevivieron seguían perdidos, sin saber qué hacer tras ser abandonados. Ubuyashiki Kia los había abrazado en su día, y ahora eran sus hijos quienes los despertaron de sus pesadillas y los devolvieron al mundo uno por uno. La reunión de los pilares se trasladó a una nueva ubicación. El joven señor se sentó a la cabecera de la mesa, dejando solo a 2 asistentes. Solo las flores de glicina permanecieron en plena floración, como siempre.
Uzui Tengen y Rengoku Makijuro permanecieron en el patio. Debido a la escasez de personal, habían asumido el trabajo del difunto, pero al renunciar a su estatus de pilar, no podían asistir. Los rasgos del antiguo pilar de la llama se mantuvieron afilados e imponentes, y se decía que había retomado su entrenamiento con la espada. Sin embargo, para Uzui, Makijuro ya mostraba signos de envejecimiento. La muerte de su hijo mayor y el anhelado deseo de su clan habían apagado su espíritu, pero la llama aún ardía. Había sobrevivido, y precisamente por eso, debía mantener la apariencia de un vencedor. Uzui no nació con talento, ni mucho menos con la fuerza. Esto era cierto entre sus hermanos desde la infancia, y también en el cuerpo de cazadores de demonios. Sin embargo, se mantiene victorioso hasta el día de hoy. Independientemente de los planes de los dioses, por Uzui lo ha sacrificado todo para lograr esta victoria. Primero, su dignidad y su sangre, luego sus ojos, su muñeca y su espada. El peso de su sacrificio palidece en comparación con la muerte, pero Uzui, ninja de nacimiento, se conforma con un simple sacrificio digno. En contraste con su ostentación, prioriza un uso sencillo de sus recompensas. Apreciar cada momento de su vida. Por suerte o por desgracia, Rengoku Makijuro nunca se había topado con un demonio de rango superior, y los que enfrentó contra Uzui fueron los dos de menor rango. Quizás, a ojos de los demás, Uzui y Makijuro no eran la excepción, pues ambos se retiraron cuando aún tenían fuerzas para luchar. Antes de ejecutar el plan final, el señor les había revelado toda la verdad. Ubuyashiki Kia eligió a estos dos hombres, que estaban al límite de sus fuerzas, como sus guardianes. Se puso de pie con dificultad, negándose a que lo detuvieran, y los saludó. Makijuro, Tengen, dejó al niño a su cuidado. La parte ninja de Uzui se desprendió y pensó. Así que Ubuyashiki Kia podría ser como un padre común y corriente. Un clan nacido con la visión de la muerte, cuyo destino dependía de ilusiones durante generaciones, este hombre, a punto de matar a su propia esposa e hija, podría albergar un amor paternal tan sencillo en sus últimos momentos. En este sentido, los demás hijos de Ubuyashiki eran dignos de lástima. Uzui no sentía ninguna compasión por ellos. Era una imprudencia, pero tampoco creía que los niños enterrados con él comprendieran plenamente su valor. Quizás fuera por la petición de su padre, pero Uzui envidiaba ese fuerte espíritu de confianza familiar. Incluso una acción tan simple como sentarse era casi una tortura para un cuerpo que llevaba mucho tiempo enfermo, pero Kakuya seguía sonriendo con serenidad, con sus ojos ciegos mirando a las dos personas que le devolvían el saludo. Ubuyashiki Amane no dijo nada, secándose el sudor que rezumaba de la frente supurante de su marido con una toalla. Se decía que era hija de una familia de sacerdotes, casada con un hombre destinado a tener una vida corta y que debía dejar un heredero antes de morir. ¿Es esta la felicidad para un ser humano? Uzui había visto a muchas mujeres como ella, que solo podían ser felices siendo una herramienta. Amane, sin embargo, renunció a otro tipo de felicidad que podría tener y tomó la iniciativa de adentrarse en la piscina sin fondo. ¿Era la dedicación de un sacerdote, o se sentía atraída por este hombre, Ubuyashiki Kakuya, como los demás miembros del equipo? Quizás solo ella lo sabía. La motivación de Ubuyashiki, erradicar la maldición del clan, era esencialmente egoísta. Sin embargo, el compromiso del señor con todos los que se habían unido a él, su presencia constante ante los monumentos de cada soldado caído, su negativa a olvidarlos, era verdaderamente sobrecogedora. ¿Acaso la emoción que impregnaba aquello era también amor paternal? Uzui estaba dispuesto a creerlo. En su corazón, sintió una profunda sensación de renovado significado. ¿Sabía siquiera el señor del embarazo de Suma? Después de eso, Uzui se lo preguntaba a veces. El padre de todo el cuerpo de cazadores de demonios confió su futuro a dos padres. Ubuyashiki Kia debía estar preparado para empezar de cero si la campaña fracasaba. Aunque lo apostaba todo por los niños que luchaban, también confiaba en Uzui y Makijuro para apoyar al cuerpo de cazadores de demonios. Ganaron la apuesta, aunque el precio era demasiado alto. Cuando Tanjiro finalmente abrió los ojos, el Chouya se llenó de gritos de alegría. Los visitantes lloraban y reían, incapaces de pronunciar frases completas, y tuvieron que ser consolados por los heridos que acababan de regresar del río Sanfu. Uzui ocupó sin contemplaciones la cama vacía junto a él, con la barbilla en alto mientras observaba a Tanjiro saludar a cada visitante. Para ser un paciente gravemente herido que no estaba seguro de si despertaría hacía unos días, Tanjiro se recuperó bien. Aunque no podía moverse con normalidad, se apoyó en la cabecera e intentó aparentar energía.
Uzui notó que sus ojos se movían libremente, pero el tamaño de la pupila de uno de ellos no varió. Quizás conservando la forma pero careciendo de funcionalidad, Uzui consideró que era una imagen más presentable que la suya. Tenía un hueco debajo del ojo izquierdo, lo cual no le importó, pero sus esposas siempre lo miraban con aire de disculpa al ver el ojo hundido, así que usaba un parche que también cubría la cicatriz. Por la misma razón, los hombres que disfrutaban de lucir sus brazos musculosos usaban obedientemente aoris de manga larga. Uzui permaneció sentado en silencio hasta que los visitantes se marcharon, algo inusual. Incluso Inosuke se sorprendió y le preguntó sin rodeos qué hacía allí. Tanjiro se puso nervioso por alguna razón. «Señor Uzui, ¿qué ocurre?» «No te preocupes por él, definitivamente no es nada bueno», dijo Zenitsu, haciendo un gesto de vete a Uzui. Era muy perspicaz al respecto. Uzui lo ignoró, asintió para sí mismo y dijo: «Tanjiro, ¿quieres casarte con alguien de mi familia?» La ruidosa sala se sumió repentinamente en un silencio inquietante. Tanjiro parpadeó, con las mejillas enrojecidas, incluso las orejas. Su mano sana se aferró a la manta que le cubría la pierna, y el pilar del sonido pudo oír los latidos desbocados de su corazón. Uzui se sentó junto al niño congelado y tomó su mano marchita. Sus narices se tocaron, reflejando las mismas imperfecciones como en un espejo. Tanjiro miró a Uzui, incapaz de moverse, como desconcertado. Tras un largo momento, bajó la cabeza y dijo: «Señor Uzui». La mano no se movía, así que no pudo ser retirada a tiempo y el hombre la sujetó. Uzui miró a Nezuko Kamado, quien lo acompañaba. Inazuru y Makio charlaban con ella, pero debido a la irrazonable interrupción de Uzui, dejaron de hablar desconcertados. Solo Suma se emocionó, abrazó a Nezuko y exclamó: «¡Ay, Dios mío!». Makio le dio una palmada en la nuca y gritó furioso: «¡Cállate!». Nezuko observaba la farsa con la mirada perdida, sin comprender qué sucedía. Sus recuerdos previos eran confusos, solo le quedaban vagos gustos y disgustos, y no tenía ni idea de qué pasaba entre su hermano y los demás. Uzui comprendió el peso de las palabras no dichas de Tanjiro. El mayor consuelo del chico era su familia. Unirse al cuerpo de cazadores de demonios significaba renunciar a la vida. Día tras día de entrenamiento agotador, el camino interminable se llenaba solo de demonios como compañía. Al llegar al final, anhelaba recuperar los días normales que tenía con su familia. Esta era la continuación de un sueño ininterrumpido. Alborotó el cabello de los hermanos Kamado uno por uno, luego se sentó más cerca y levantó su mano para tocar los labios de Tanjiro que quería explicar. «No hace falta que respondas tan rápido», dijo Uzui en voz baja, manteniendo la misma postura, mirando al chico con indiferencia. De cerca, el ojo dañado parecía pálido, como tinta derramada en agua. Un dedo recorrió la mejilla de Tanjiro, acariciando su lóbulo. Levantó el pendiente Anakari y lo soltó de repente. «No te veas decepcionado, piénsalo. Aún tenemos mucho tiempo». Los pendientes se balanceaban constantemente, y ahora incluso la parte del cuello de Tanjiro que quedaba expuesta entre el collar estaba manchada de rojo. Quería ser considerado una prioridad, pero no quería presionar demasiado a su amada hija. «Qué orgullo de hombre tan aburrido». Uzui suspiró en voz baja, hizo un gesto con la mano y dijo: «Después de todo, la novia también necesita estudiar antes de casarse». El alboroto era insoportable, y la enfermera, incapaz de soportarlo más, echó a Uzui y a su grupo de la sala. El hombre, siempre conocido por su aire de superioridad, aceptó con alegría las miradas encontradas de todos, sin olvidar despedirse de Kanzaki Aoi, quien los acompañó con severidad. Uzui había tenido un altercado con Choya, debido a la infiltración de Yugoku, y los niños de allí desconfiaban de él. Aoi, con aspecto disgustado, estaba a punto de decir algo cuando su mirada se posó en las mangas de Uzui, que le cubrían las muñecas. Se mordió el labio y regresó sin decir palabra. Inazuru dijo: «El señor Tengen es demasiado orgulloso». Era una persona amable y rara vez expresaba tanta culpa en sus palabras. Uzui se frotó la nariz y no discutió. Aprovecharse de los sentimientos ajenos era fundamental, sobre todo para una ninja. Por lo tanto, las esposas, extremadamente sensibles a las fluctuaciones del amor, ya habían notado el afecto de sus maridos por Tanjiro antes que Uzui. Los cuatro se reunieron solemnemente por segunda vez tras dejar su ciudad natal. El señor Tianyuan se quedó sin palabras. Se sujetó la muñeca rota, reflexionó un momento y decidió rápidamente: «Haz como si nada hubiera pasado». Aunque el anuncio terminó con claridad, Uzui Tianyuan era un hombre torpe y no se le daba bien rendirse. No podía abandonar fácilmente la vida de los demás ni su propio amor.
Quizás esa ancha espalda había nacido para cargar. Las esposas intercambiaron miradas, incapaces de encontrar palabras de consuelo. Los sobrevivientes de fantasmas se pueden dividir, a grandes rasgos, en dos categorías: quienes canalizan su dolor e ira en un afán feroz de cazar fantasmas, y quienes buscan con rapidez reparar sus familias destrozadas. La situación del joven era única: luchaba por salvar a su hermana transformada. Pero una vez superada la crisis, dado su profundo aprecio por su familia, sin duda se inclinaría por esta última opción. Tanjiro es hijo del amor de sus padres, pero la familia de Uzui es una anomalía. Aunque Uzui intenta llenar el vacío amando a sus tres nueras por igual, ¿cómo pueden los manantiales del desierto alimentar los ríos? Más importante aún, Uzui se ha retirado del frente, dejando el futuro del niño en la cuerda floja. Una situación centenaria parece estar a punto de dar un giro, pero ¿podrá este hilo, más frágil que la seda de una araña, soportar el peso de la temeraria carga emocional de Uzui? La cautela ninja lo detiene en seco. Para las mujeres que desde la infancia aprendieron a compartir a sus maridos, los celos eran una emoción menor. Sin embargo, el hecho de que nuevos brotes hubieran brotado silenciosamente entre los cuatro, como ramas entrelazadas, las inquietaba aún más. Amor. Aunque el mundo llama a esta emoción incipiente, para un ninja es señal de debilidad. Suma llegó a Uzui con sentimientos similares, por lo que siempre ha sido la más débil. Pero si este tipo de emoción es una carga, ¿cómo podría el mundo exterior sobrevivir hasta el día de hoy? ¿Acaso lo que les enseñaron era correcto? Ya sea la decisión de dejar el hogar o de aprender a amar, los tres sentían un poco de envidia de su marido, que siempre daba el primer paso. Su determinación se vio destrozada por la realidad. Uzui prefirió fingir que las palabras de su joven señor lo inspiraban antes que admitir que lo dominaba el miedo a la pérdida. Por supuesto, fingir ignorancia también era una muestra de la gentileza de las esposas. Las palabras salieron de su boca. Preocuparse por ellas iría contra su naturaleza. Al regresar a casa, Uzui se dedicó de inmediato a los preparativos para la llegada de Tanjiro. Era exasperante decirlo, pero sabía que no sería rechazado. Muchos de los objetos de la casa habían sido modificados para usarse con una sola mano, así que Tanjiro pudo mudarse sin problemas. Mientras Uzui hacía inventario, su ánimo mejoró inesperadamente y no pudo evitar reírse de su propia impetuosidad. Tanjiro pasó los siguientes meses en el Chouya, herido en el ojo y el brazo, y recibiendo entrenamiento de adaptación además del tratamiento. La esposa de Uzui, con experiencia en el cuidado de personas como él, solía visitarlo con refrigerios. En los días soleados, el sol abrasaba el suelo, y los heridos se reunían en el patio para rehabilitación. Hiyuu también participaba, ya que la pérdida de todo su brazo le había afectado significativamente el equilibrio. Los hermanos apostaban a Himochi, y el número de platos en el plato solía ser similar después de una pelea. Uzui aparecía ocasionalmente y siempre atacaba sin piedad sus debilidades de visión y extremidades. Los aficionados del Chouya estaban indignados por esto, pero los involucrados expresaron su gratitud con semblante serio. Con el verano llegando a su fin, los insectos otoñales cantaban y los árboles del patio de la casa de las mariposas comenzaban a perder sus hojas. Tanjiro finalmente recibió el alta del hospital. Uzui los invitó a unas aguas termales para celebrar, y se alojaron en una lujosa posada que él había reservado, disfrutando de un festín de salmón de temporada. El cielo aún no se había oscurecido del todo, y aún se percibía un atisbo del resplandor del atardecer. Era demasiado temprano para un baño termal, así que, para salvar la noche otoñal, Uzui sugirió una excursión a las montañas para observar luciérnagas. Gracias a la calefacción por suelo radiante de las aguas termales, las luciérnagas aún brillaban a principios de otoño. Siguieron su rastro hasta el lago de montaña, donde un tranquilo crepúsculo cubría la superficie, con pequeños puntos de luz flotando en la orilla. Niños y adultos jóvenes corrían por la hierba, perturbando el vuelo de las luciérnagas. La maleza se mecía, creando un delicioso crujido. Considerando la presencia de quienes se habían recuperado recientemente de sus heridas, Inazuru encendió una fogata junto al agua, y la multitud frenética se reunió como insectos atraídos por las llamas. Después de la diversión, Tanjiro se sentó junto a la fogata para recuperar el aliento, sonriendo mientras contemplaba la orilla del lago donde las luciérnagas se habían reunido de nuevo. Su ropa estaba manchada de barro, su cuerpo cubierto de restos de hierba, y se abrazó las rodillas, agradeciendo a Uzui. Tuve un día estupendo hoy. La brisa nocturna los rozó suavemente, haciendo crujir los pendientes del chico. Era hora de salir, como siempre, a apagar la hoguera.
De repente, Usui metió la mano en el fuego, cogió un trozo de carbón aún humeante y lo arrojó al lago. Un resplandor al rojo vivo surcó el cielo nocturno. El carbón siseó y emitió una voluta de humo verde al tocar el agua, luego voló rápidamente hacia adelante, proyectando dos sombras parpadeantes en el lago. Esto se repitió varias veces hasta que finalmente se apagó y se hundió hasta el fondo. Los demás, divertidos con la vista, se apresuraron a jugar con el carbón, sin importar el calor, y pronto el fuego se extinguió por completo. El carbón de Uzui, con su fuerte agarre, voló más lejos, mientras que el de Tanjiro siempre era el último en arder. «Porque vengo de una familia de carboneros», dijo alegremente. Tras pasar tanto tiempo junto al lago, su cuerpo ya estaba impregnado del frío otoñal. Era el momento perfecto para volver a las aguas termales. Uzui se remojó solo un instante antes de regresar a su habitación. Poco después, llamaron suavemente a la puerta de papel. «Vengo a traerle vino al señor Uzui», dijo Tanjiro, cabizbajo, de pie en la puerta. Su voz era suave como la de un mosquito, incluso su corazón latía con más fuerza. El chico llevaba la yukata del hotel. Su cuerpo aún conservaba la humedad de las aguas termales. Su cabello, que no se había secado con las prisas, aún goteaba agua. Uzui lo dejó sentarse en su regazo y le enseñó las costumbres de marido y mujer. Al terminar, Tanjiro se apoyó en el pecho de Uzui y levantó con curiosidad los dedos que acababan de brindarle un placer infinito. Su rostro, aún sonrojado, tenía una expresión inocente. El señor Uzui tampoco le teme al calor. A diferencia de la mayoría de los espadachines, los dedos de Uzui estaban cubiertos de callos, marcas del uso frecuente de herramientas ninja. Podía recoger con facilidad no solo brasas ardientes, sino también la punta de un cuchillo. Uzui seguía absorto en el momento, con la voz ligeramente más baja del chico, el roce de la piel contra la ropa y el sudor goteando de su nuca sobre la... La respiración y los latidos de Tanjiro lo envolvían con más dulzura que las ondas de un lago. Uzui se dejó llevar por el latido calmante de su corazón y, tras un instante, respondió: «Porque soy un dios». Tras regresar de su viaje a las aguas termales, Tanjiro se despide solemnemente de Uzui y regresa a su pueblo natal con su hermana y compañeros para retomar su negocio de carbón. Para entonces, el gas ya era común en los pueblos, y Ubuyashiki les había regalado una gran fortuna, pero los hermanos Kamado se mantuvieron obstinados, como si el duro trabajo fuera su único vínculo con su familia fallecida. A finales de año, Suma dio a luz a una niña. Mientras Uzui sostenía a la recién nacida, sentía con frecuencia una profunda admiración por el mundo al que pronto se enfrentaría. Los demonios habían desaparecido por completo, los ninjas y los espadachines habían quedado relegados a la historia, los trenes habían sustituido a las piernas humanas y los telégrafos podían llegar a cualquier parte en un instante. La obsolescencia fue antaño privilegio del cuerpo de cazadores de demonios, pero a medida que los secretos que guardaban se derretían bajo el sol, fueron barridos por el tiempo. Tanjiro envió una carta de felicitación, diciendo que rezaría por la madre y el bebé. El invierno siempre había sido una época difícil. Antes de abandonar la aldea, Uzui y Nazuru tuvieron un hijo, que murió poco después de nacer. Ya fuera por el frío intenso o por alguna otra razón, Uzui no investigó, creyendo en secreto que el niño simplemente no quería nacer en una familia ninja. Tomó precauciones adicionales a partir de entonces, permaneciendo sin hijos durante varios años. Esta fue una de las razones por las que no los persiguieron tras abandonar su hogar. Quienes no podían tener hijos no valían nada. Cuidar a un bebé es una tarea difícil, e incluso con 4 personas, suele desatarse el caos. Sin importar dónde estuviera en la mansión, Uzui podía oír los movimientos del bebé, así que tomó el turno de noche. Comparado con el entrenamiento de tortura que había recibido, la falta de sueño en sí no era nada. Era el llanto lo que le causaba más dolor de cabeza. Nadie que conociera tenía experiencia en la crianza de niños, así que Uzui tuvo que escribirle a Tanjiro para pedirle consejo. La carta desdibujó la sensación de distancia, y la respuesta de Tanjiro fue obviamente más atrevida. Replicó con el chiste anterior de Uzui: «Cántale una canción de cuna para consolarla». Uzui, abrumado por el ruido, finalmente decidió intentarlo. No había nadie alrededor, y sus esposas ya dormían. Por primera vez en su vida, sintió timidez antes de hablar. Donde nació Uzui, el deber de una madre terminaba cuando su hijo tenía la edad suficiente para ser educado. Sus recuerdos no contenían una imagen clara, pero una voz persistía en su mente. Uzui cerró los ojos. Más de una década después, aún podía tararear la melodía con perfecta precisión.
Su padre solía decir que las mujeres eran meros instrumentos para la maternidad. Les enseñó a todos la misma lección: las emociones eran algo que había que desechar. Sin embargo, la mujer a la que Uzui debería llamar su madre aún le cantaba canciones de cuna a su hijo. Había oído a Inazuru sollozar por las noches. El amor y la tristeza eran imparables. Incluso si cerraba su corazón, aún fluirían a través de su voz. El niño creció sin contratiempos hasta los 3 años, cuando una epidemia lo azotó repentinamente. Uzui y sus esposas siempre habían dado por sentado que, sin veneno ni entrenamiento cruel, la supervivencia del niño era inevitable. Sin embargo, no fue así. Aunque llamaron a un médico de inmediato, la familia seguía sumida en la confusión. Tanjiro, quien estaba realizando una revisión rutinaria en la Chouya, acudió rápidamente a la casa de los Uzui al enterarse de la situación, usando una severidad inusual para presionar a los adultos a responder adecuadamente. Después de que su hija sobreviviera a la terrible experiencia, Uzui se tranquilizó, sintiéndose algo avergonzado, pero convencido de que la niña y Tanjiro tenían una conexión. Tanjiro se instaló allí, y después de que sus compañeros encontraran sus propios hogares, finalmente pudo relajarse y buscar su propia felicidad. Además de la pequeña, la familia recibió a un segundo miembro: el sonido de pasos. Esto atrajo a muchos más visitantes a la casa, que Uzui, siempre aficionado a las multitudes, recibió con los brazos abiertos. Durante esta época, incluso hubo disputas desternillantes. Las esposas trataban al discapacitado Tanjiro como a su marido, pero el propio Tanjiro no lo veía así. Estaba tan acostumbrado a todo tipo de tareas domésticas, desde cocinar hasta lavar, que no permitirle estar ocupado le parecía una limitación. Makio, testarudo, discutió varias veces sobre quién cuidaría de quién, y fue el que más tardó en pasar de ser un invitado a ser un miembro de la familia. Los días de paz pasaron rápido, y hoy llegó en un abrir y cerrar de ojos. Uzui colocó el humeante brebaje medicinal junto a la almohada de Tanjiro. El clima era agradable, sin viento, y el cálido sol brillaba a través de la puerta de papel, haciendo brillar el polvo en el aire. Durante los últimos 2 años, Uzui finalmente había vuelto un poco perezoso a Tanjiro, así que no se levantaba antes del amanecer. Makio llegó con el desayuno, pero al ver que seguía dormido, ordenó la habitación tan silenciosamente que no se oyó ningún ruido. Era extraño que, incluso después de estar lejos del campo de batalla casi tanto como entrenando en casa, los hábitos de un ninja aún estuvieran arraigados en ellos como un instinto. En el plato de agua de la alcoba había un ramo de narcisos, preparado por Inazuru, que llenaba de vida la habitación del paciente. Mutsu acababa de cambiar el agua, y en el plato marrón, los bulbos verde pálido se aferraban firmemente entre sí. Sus racimos de flores blancas, aparentemente descuidados a los ojos de Uzui, sorprendentemente poseían una energía vibrante. Flores de ciruelo, flores de cerezo, azaleas, camelias. Si no fuera por el olfato hipersensible de Tanjiro, Uzui habría traído toda la primavera a la habitación. Las paredes y los tatamis eran lisos, de colores claros, y una lámpara occidental blanca colgaba en el techo. No había ni un solo toque de color llamativo, un ambiente realmente inapropiado para Tanjiro. Antes de abandonar su hogar, Uzui presentía que su vida terminaría en el infierno. Su reticencia a luchar contra sus propios parientes de sangre se consideraba una muestra de debilidad, y nadie sabía que albergaba planes para asesinar a su padre y exterminar a su clan. Por supuesto, cuando se lo contó a su esposa, ella se opuso ferozmente, y finalmente abandonó todo y huyó. Nunca volvió a hablar del tema, convencido de que una muerte en la oscuridad y la sangre era el destino apropiado de un ninja. Además, unirse al cuerpo de cazadores de demonios y morir para proteger a otros era una recompensa por los pecados de los graves. Si derrotas al demonio de rango superior, podrás retirarte del frente y vivir una vida normal. Inazuru dijo que siempre había deseado ser una pareja normal, y Uzui estuvo de acuerdo. Pero, como dijo Ubuyashiki, esto no había sucedido en un siglo. No se consideraba un hacedor de milagros, y consideraba sus votos como meros deseos vagos. Sin embargo, gracias a los hermanos Kamado, un milagro ocurrió antes del amanecer. Uzui no solo sobrevivió a la batalla contra las lunas superiores, sino que también abrazó a su amada, disfrutando de 10 años de una felicidad de ensueño. Después de que Mushu terminó de limpiar, le hizo un gesto a Uzui y se fue. Últimamente, las esposas habían estado reservando tiempo para estar juntas. Uzui se sentó junto al futón, contemplando en silencio el rostro de Tanjiro. La ropa de cama de la casa estaba hecha a medida del dueño, y envuelto en ella, Tanjiro parecía aún más pequeño que antes.
Esta sensación llenó a Uzui de una soledad indescriptible, y se giró hacia el patio, contemplando el pasillo iluminado por el sol. Si Uzui pudo desviarse de su camino original, ¿cómo pudo la vida de Tanjiro terminar así? Si el final no se puede cambiar, al menos que el cielo al final del viaje se llene de color y alegría. Las flores florecientes, la brisa primaveral, los pasos de los niños pueden disipar el miedo a la muerte. Con estos compañeros, no temeremos al mañana. Quizás por el sonido de Uzui al darse la vuelta, Tanjiro despertó. Entrecerró los ojos, miró a Uzui a la luz del sol y dijo avergonzado: «Es muy tarde». «Aún es temprano», respondió Uzui. Tanjiro se levantó lentamente y se lavó. Siempre era así, sin pedir ayuda con cosas que podía hacer solo. Fue igual durante su rehabilitación en la casa de las mariposas. Con la mano izquierda inmóvil, de repente se enfrentó a muchos inconvenientes, pero se negó a que las enfermeras lo atendieran. Tanjiro acababa de levantarse y aún no se había recogido el pelo. Algunos mechones le sobresalían de las sienes, cubriendo sus mejillas hundidas. Se sentó frente a una mesa baja, con un aspecto infantil de reojo. Como Hiyugo había mencionado, Uzui rememoraba vagamente el pasado. Imaginó a Tanjiro de adolescente, con el pelo largo, entre niño y adolescente, cuidadosamente recogido, luchando por caminar por la nieve con una cesta llena de carbón a la espalda. La imagen de esa vida tenaz era tan vívida que una llama se encendió en el corazón de Uzui con solo imaginarla. Parecía que este era Tanjiro, una pequeña bola de calor que podía sostenerse en la mano y arder silenciosamente hasta volverse gris. Si se lanzaba al viento, estallaría en una luz y un calor deslumbrantes, y luego se extinguiría rápidamente. «Señor Uzui», Tanjiro se tomó un momento para terminar sus gachas, luego dejó el tazón y llamó en voz baja. Su voz era suave, pero Uzui tenía un oído excelente, así que al bajarla parecía que le hablaba directamente a él. Tanjiro cogió el cuenco de medicina, contempló el líquido marrón un instante y dijo con firmeza: «Ya no vuelvo al señor Uzui, y me siento un poco solo». Cuando estaban solos así, de vez en cuando usaba el mismo apodo de siempre, como si todavía fuera el pequeño miembro del equipo que seguía los pilares y acataba órdenes. Para el hijo mayor, a quien no se le daba bien comportarse como un niño mimado, esto ya era una señal de dependencia. Uzui era originalmente un ninja, hábil para ocultar sus emociones, y a Tanjiro siempre le había costado leer sus emociones a partir de su aroma. Durante los últimos 10 años, esta barrera se había desvanecido gradualmente, pero recientemente, Uzui la había recuperado, pues no quería que su amada notara que llevaba el aroma de la tristeza. «Idiota, no eres un resfriado, ¿verdad? Mejórate pronto». Uzui le arrebató con facilidad el cuenco con el que Tanjiro le había cubierto la cara. Acababa de tomar su medicina y tenía la cara enrojecida, quizá por timidez o por tener poca fiebre. Una temperatura corporal más alta que la de la gente normal es una ventaja en la batalla, pero se convierte en una carga para el cuerpo entre semana. Uzui se tocó la frente con el dorso de la mano y le recordó: «Descansa, el festival de este año te espera». Tanjiro realmente se animó, sus ojos se iluminaron y asintió vigorosamente. «Sí, lo prepararé». Uzui continuó: «Suma ya ha colgado la ropa a secar, no te preocupes». A finales del año en que Tanjiro llegó a la casa de los Uzui, se celebró una ceremonia en honor a los dioses, según la tradición familiar Kamado. Inazuru, inicialmente indeciso, preguntó a través de Uzui: «¿Deberíamos abstenernos?». Tanjiro se sorprendió. «¿Por qué deberíamos abstenernos? Esta es una danza que reza por la paz y la felicidad de todos». Si Tsugaku Yoriichi hubiera ocultado incluso la más mínima verdad, la respiración del sol no habría sobrevivido hasta nuestros días. Sin embargo, esto no preocupaba a la gente de la era Taiso. Uzui simplemente comprendió que la bendición que Tanjiro había mencionado era en realidad la antigua danza del fuego Kagura. La ceremonia estuvo repleta de espectadores. Hiyu, Saneya, el hijo menor de la familia Rengoku, el clan Shoya e incluso el señor, que había traído a su hermana. Se convirtió prácticamente en un festival. El oficiante bailó en un mundo dividido por hilos de seda y campanas. Era la primera vez que Uzui presenciaba la técnica de la espada respiración solar blándida con tanta fuerza. No había un calor abrasador, solo una suave brisa que le rozaba el rostro, haciendo tintinear las campanas colgantes. Más tarde, Tanjiro le susurró a Uzui que la danza Kagura original no tenía esos arreglos, y que las cuerdas y las campanas eran medidas tomadas por la gente en montañas remotas para protegerse de los osos. Pero eso es lo que vi. La ausencia de sonido me hace sentir extraño. Sonrió con picardía.
Tras regresar a casa, los hermanos desenterraron artefactos polvorientos de la casa abandonada. Las túnicas rituales ya no se podían usar debido a las manchas de sangre y el moho. Eran telas preciosas heredadas del período de los reinos combatientes. Desconsolados, finalmente decidieron quemarlas en las tumbas de sus padres y empezar a coser otras nuevas con la tela. En cuanto a las espadas ceremoniales, estaban tan limpias como nuevas. Uzui las revisó y descubrió que las espadas de 7 brazos no tenían filo y estaban hechas de un metal precioso similar a la espada Nichirin. Era difícil imaginar que se hubieran transmitido de generación en generación en la familia de un carbonero que murió de pobreza. Cuando los hermanos se separaron, estos objetos deberían haber sido para el hijo mayor, pero Tanjiro quería compartir el vestido y la espada con su hermana. Nezuko, tan testaruda como su hermano, afirmó que estos objetos debían estar con Tanjiro, para que tuviera una razón para visitar a su hermano. Incluso Tanjiro quedó impresionado por sus adorables palabras. Cada año, por estas fechas, Nezuko se reunía con su familia y los supervivientes para celebrar, dejando que el fuego de la bendición los inundara, quemando los problemas del pasado y rezando por la felicidad del año venidero. El año pasado, Nezuko sostuvo en sus brazos a su hijo, pero este año debería poder pararse en el suelo y observar. El hijo de Uzui también ha alcanzado la edad para empuñar una espada. Incluso sin demonios, esta hermosa habilidad con la espada se transmitirá. Uzui espera sinceramente que no sea con el propósito de matar. Los mensajeros de los dioses no tienen rostro. Siempre que alguien danza ante el altar del dios del fuego, bajo la ondeante tela blanca, es el sol quien le sonríe. Fin. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.